A partir de junio, cuando entren en construcción todos los kilómetros estos de ruta, cuando se empiece, cuando vos entrás en un periodo bueno, digamos, esa bonanza se empieza a retroalimentar. Entonces, inocencia fiscal empieza a aprender más, la ley de modernización laboral empieza a aprender más, los empresarios empiezan a animar a contratar gente, porque ahora saben cuánto les sale un despido, porque además en vez de pagar 18 puntos de cargas pagan solo 2, porque además ahora van a tener un fondo que les permite pagar eventualmente algún despido. Entonces todo eso viene en los próximos 18 meses y va a ser un círculo virtuoso. Por eso yo imagino un 2019 absolutamente diferente. 2019 no. En 2027 absolutamente diferente a lo que se imagina la gente. Lo primero que uno espera de un ministro de Economía es que tenga los números en claro. O sea, que el tipo te pase por encima, te pinte la cara con la precisión de los números. Bueno, no es el caso del ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, ustedes lo acaban de escuchar ayer. Pero no solo uno espera esto, que el tipo tenga en claro que no es el 2019, sino el 2026, supongamos que eso es un error cuando uno está hablando, yo también todas las mañanas cometo errores y me equivoco tal vez en las cifras, pero el detalle es lo que yo vengo insistiéndole siempre, el mecanismo de la zanahoria puesta delante del burro, porque esta misma declaración de los mejores 18 meses la dijo Caputo en abril, en aquella célebre exposición donde Milei reconoció que le había dolido mucho el 3,4% de inflación, pero en abril Caputo dijo, vienen los 18 mejores meses, ahora dice que no, que vienen en junio, en fin. Esto es lo que uno puede decir. Y necesita que haya mayor grado de precisión en la persona que está dirigiendo la economía en la Argentina. El ministro Caputo no tiene esa precisión y permanentemente recurre al truco de correr el arco, de desplazar la línea adelante con esto, con el mecanismo de la zanahoria del burro. Y dice, bueno, van a venir meses maravillosos, van a venir meses maravillosos. De todos modos, nuestro laburo nos obliga a tener un grado de precisión, tal vez mayor que el que tenga el ministro Caputo, y de objetividad tal vez mayor que la que tiene el gobierno, que más que un gobierno es una manga de propagandistas, que después, claro, la realidad se topa con que esto no es así. De hecho, ayer el presidente Javier Milei se la pasaba tuiteando y retuiteando videos de lo que pasó el fin de semana, donde hubo colas en algunos shoppings, aquí sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, los shoppings de la cadena IRSA, la misma cadena de la cual es dueño un aliado del gobierno, que es Eduardo Elstein, que hicieron una mega promoción de descuentos en los shoppings, y claro, obviamente, en el contexto de baja plata, ¿qué pasó? La gente fue a comprar, como también van a comprar a estos nuevos bazares chinos que traen cosas muy baratas de China. Tan baratas no son, porque si cuando vos ves lo que te las cobran en otros países del mundo, te las cobran menos que acá, pero para el poder adquisitivo argentino, de la clase media o de lo que queda de la clase media, las cosas que te venden de bazar, de sábanas, de camperas, son baratas, y entonces la gente dice, bueno, yo hago rendir el mango, voy ahí, y entonces el gobierno te lo presenta como un boom de consumo. En verdad es un boom de desesperación de la gente excluida del consumo, que cuando ve que algo está más barato, ahí sí va a buscar y va a comprar. Entre paréntesis, teléfono para los shoppings y los supermercados. En lugar de hacer promociones, ¿por qué no bajan los precios? Pero no, esos márgenes de ganancia delirantes del 200% se mantienen, les encanta mantenerlos. Sea como sea, ayer hubo una promoción de shoppings, la gente se precipitó, hubo colas, y el presidente tuiteaba y retuiteaba las colas en los shoppings, cuando al mismo tiempo se conocía la estadística de la CAME, que hablaba de una nueva caída en el consumo en los locales de la pequeña y mediana empresa. Este es un gobierno de propagandistas, pero así y todo, fíjense lo que son las paradojas, nuestro laburo nos obliga a tener un grado mayor de precisiones. El gobierno podría haber festejado la semana pasada un montón de cosas. No lo hizo por la torpeza política del presidente Milei de seguir sosteniendo al señor Manuel Adorni, que es el jefe de gabinete, pero además tiene severos problemas para demostrar su patrimonio en algo que, si estuviéramos muy coloquiales, diríamos un chorro y un corrupto, pero vamos a decir que es un jefe de gabinete imputado por enriquecimiento ilícito y corrupción.
La semana pasada el gobierno realmente tuvo buenas noticias. Primero, una calificadora de riesgo. Piensen que el gobierno funciona para los mercados, solo se desvelan por los mercados. Les chupa un huevo que haya 6.000 personas queriendo conseguir un laburo de cualquier cosa en un frigorífico. Les importa un carajo que haya discapacitados en las plazas protestando porque no les llega la plata. Les importa tres velines que haya universitarios desesperados que se hayan ido de la universidad pública, 10.000 docentes. En lo que va de la gestión de Javier Milei, eso les importa un carajo. Lo que les importa son los mercados. Y para los mercados, que es lo que verdaderamente les importa, hubo una buena noticia, que es que la semana pasada la calificadora de riesgo Fitch, que mide la capacidad de deuda, de pago de la deuda argentina, le mejoró la nota para que haya algún grado de inversión. ¿Bajó el riesgo país? No bajó. Mejor dicho, bajó un poquito, no todo lo que se esperaba. Piensen que el promedio de riesgo país en los países de América Latina debe estar, en 300 puntos. Y Argentina tiene el riesgo país más alto, 510 tenía la semana pasada. Esto habla de que pese a Milei, pese a que es un gobierno market friendly, pese al RIGI, pese a que les dice vengan y llévense todo, que nadie les va a decir nada, nadie les va a cobrar impuestos, llévense todo, las inversiones y los capitales no aparecen. Es más, en la tradición esta de Milei de que todos los periodistas son ensobrados, hasta The Economist, una revista absolutamente liberal que defendió a Milei durante estos 2 años, sacó una editorial el fin de semana, una nota, mejor dicho, diciendo Milei está en serios problemas. O sea que no es que The Economist es una revista de ensobrados, precisamente, como dice Milei, el 95% de los periodistas argentinos. Bueno, también son los diarios del exterior y las revistas del exterior que empiezan a mirar a Milei con una dosis de desconfianza frente a la pavada esta de abrazarse a un ministro acusado de corrupción y a la manera de entender o de no entender la economía. Pero les decía, Caputo, en su razonamiento de que lo que viene en los mejores 18 meses y qué sé yo, puede que a una parte tenga razón, pero siempre para ese sector, ese 20% concentrado de la economía. Porque mientras todo queda opacado en la discusión pública por las idas y vueltas de Manuel Adorni, que enseguida les voy a contar los capítulos de este fin de semana, efectivamente hubo una cumbre de minería en San Juan, donde estuvo Karina Milei, donde hasta el propio gobierno se sorprendió de las, 100 metros de cola que había para sacarse una foto con Karina Milei. Me contaban desde Tierra del Fuego que si hoy hubiera elecciones en Tierra del Fuego, un país donde se está desmantelando todo lo que fue la zona franca para favorecer la industrialización en Tierra del Fuego, ganaría Milei. Escuchen esto. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que dice, no, ¿sabe qué? Que se vayan todos estos que vinieron y nos quedamos nosotros los que somos de la isla tradicionales. Entonces hay algunos sectores de la Argentina donde, por los motivos que sea, todavía queda un respaldo al presidente Milei que tenga que ver con enclaves muy precisos. Una consultora difundió este fin de semana que vieron que siempre el ministro de Economía Milei dice que se vienen 100.000 millones y 140.000 millones de dólares de inversiones en el RIGI. Bueno, una consultora se tomó el trabajo de analizar los proyectos del RIGI y los proyectos de inversión, no solamente del RIGI, a futuro. Y lo que detectó es que los proyectos se concentran en Vaca Muerta y en la zona andina. O sea, en el petróleo y en la minería. Y algunos pequeños proyectos tienen que ver con infraestructura, construcción de alguna ruta, reparación, que es lo que Caputo viene diciendo. Es decir, que bueno, que cuando arranque la mejora, la construcción de las rutas, esto se va a sentir en la reactivación. Todas estas cosas son lentas. El gobierno no tiene capacidad de gestión como para que se ejecuten rápidamente, no lo está logrando. Y entonces por eso Caputo tiene que ir corriendo el arco. Entonces los 18 mejores meses iban a arrancar en abril. Bueno, ahora van a arrancar en junio. El gobierno está tan preso de sus internas que ni siquiera puede disfrutar de las buenas noticias desde su punto de vista, porque además de lo que les decía de la calificadora Fitch, la semana pasada se produjo el primer embarque de miel, está bien, no es un gran producto industrial, es miel, pero bueno, es algo, en el marco del convenio Mercosur-Unión Europea. Se pudo hacer el primer embarque con aranceles más bajos para los dos sectores, para el Mercosur y para la Unión Europea. Salió el primer embarque de miel. Se inauguró la semana pasada una planta de Mercedes-Benz, que uno no entiende en qué contexto se inaugura esto y a quién le van a vender los camiones, porque en un contexto donde la industria automotriz viene cerrando plantas, cada vez importan más, cada vez importan más autopartes, Mercedes-Benz abrió una línea de montaje, algo que no sucedía desde el año 2011. O sea que en los claroscuros que todo gobierno tiene, el gobierno tendría algunas cosas chiquitas
para mostrar, pero ni siquiera las puede mostrar porque están tomados, todo está blindado, tapado, escondido detrás del escándalo de Orni. El Super RIGI es un sistema que tiene todavía más beneficios impositivos que el RIGI y que lo hacemos para captar industrias que hoy no están desarrollándose en el país. Y cambia, como dije en la conferencia, la matriz productiva argentina porque incentiva la industrialización de nuestros recursos. Bueno, se dieron cuenta, y ahí hay que tener, claro, son cosas que pasan como por abajo del radar. Hace un tiempo no se entendía bien a qué venía. Caputo, vieron que tiene en el gabinete económico, tiene un chileno, que es José Luis Daza, y tiene ahora un uruguayo que trabajó como no sé, ministro de Economía, trabajó en Uruguay y lo contrataron en el gabinete de Caputo, pero es un tipo que desde el punto de vista de lo que es la biblioteca Milei, ultra restrictiva en lo monetario y que el Estado no sirve para nada y que todo lo regula el mercado, es como lo que diríamos un desarrollista. Este señor se ve que le dijo a Caputo, che, hermano, ¿de dónde van a ir a laburar los tipos que están echando las fábricas desde el conurbano? Y como no entienden cómo se podría juntar a las partes para hacer un proyecto de desarrollo, no entienden porque no tienen capacidad de gestión para eso. Son buenos timberos, son buenos tipos haciendo plata con plata, pero laburar, pensar en una cosa de desarrollo no está en su radar. Lo único que se les ocurre es buscar exenciones impositivas. Entonces de eso trata el Super RIGI. Cuando vos te pones a leer en la letra chica de qué es lo que promueve el Super RIGI, lo que busca es que las grandes inversiones en energía, en petróleo, en gas, no sean solamente gasoductos y oleoductos, sino que haya algún tipo de elaboración industrial. Lo que siempre les digo yo del ejemplo de la planta de Uria. Ahí donde hay gas barato, y en Vaca Muerta hay gas barato, aunque todavía no se lo puede convertir en GNL y exportarlo al mundo, ahí donde hay gas barato siempre hay plantas de urea. ¿Sí? Qatar no solo es uno de los grandes yacimientos de gas del mundo, sino que además es uno de los grandes exportadores de urea. La urea es la base para generar fertilizantes. La Argentina, carajo, si hay algo que consume son fertilizantes, lo lógico sería que hubiera una planta de urea que no la hay. Ya don Raúl Alfonsín, cuando se descubrió el yacimiento Loma de la Lata en Neuquén, decía que había que poner una planta de urea. De hecho, creo que fue y la inauguró, por supuesto. Imagínense en qué quedó la planta de urea de los tiempos de Alfonsín. Esa es la idea. El Super RIGI lo que busca es que haya industrias periféricas que no, si dice Super RIGI será para que le cobren todavía menos impuestos. No hay precisiones al respecto, pero lo que busca es estimular a que los que inviertan industrialicen parte al menos de lo que se produce en las zonas donde la Argentina tiene ventajas competitivas. El ejemplo, que es un ejemplo trágico porque a Evo Morales le costó la presidencia, es el del litio. Bolivia empezó a explotar el litio antes que la Argentina. Evo Morales tuvo la lucidez y dije, che, ¿y si nosotros hacemos batería de litio y exportamos batería de litio a los chinos? Y ya saben cómo les fue. En una zona que se llama Oruro se había instalado una fábrica de baterías de litio con tecnología alemana. Bueno, esto le costó la presidencia. Yo mismo le pregunté a Evo Morales, el golpe de Estado que lo destituyó fue por el litio. Sí, me dijo. Y dice, fíjese que cuando yo puse una planta de batería de litio para exportarlas a China, que es uno de los grandes consumidores de batería de litio, me dieron un golpe de Estado y lo echaron a la mierda. Después, la izquierda boliviana nunca tuvo capacidad de recomponerse y ahí está. Ahora gobierna a la derecha ahí. Pero el dato es ese. Lo que está buscando el gobierno de Milei es a través de una nueva y mega exención de impuestos que haya algún grado de industrialización secundaria de las cosas que se extraen de la tierra, petróleo, gas, minería, tierras raras, alguna cosa por el estilo. En eso consiste el Super RIGI. ¿Es lógico que se haga? Sí. ¿Tienen capacidad de gestión para hacerlo? Por ahora el gobierno no lo demostró. Hoy Argentina está con un programa económico mucho más sólido que hace que
te parezcas más a un país normal. En un país normal, si hay un problema político, no tiene impacto en la economía, no tiene impacto en su moneda, no tiene impacto en el riesgo país. Este es el único país que por ahí hay un evento político y tiene impacto en la economía, pero eso siempre es producto de que la economía estaba desordenada. Entonces, ahora este no es el caso, y nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Bueno, una simplificación. El ministro de Economía, Caputo, en las declaraciones ayer lo que está haciendo es una simplificación. Bueno, nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Pues no, por eso no baja el riesgo país, que es lo que ellos, a lo que ellos más bola le dan. Por eso los diarios internacionales empiezan a decir, Milei la tiene complicada. ¿Por qué? Porque el proceso de reformas de Milei fue tan radical, fue tan maximal, que dice, bueno, ¿cuánto se lo va a bancar la gente? Y la mezcla de malestar social más corrupción en América Latina es explosiva. Lo que pasa es que, claro, estos muchachos piensan que ellos son el centro del mundo, que la historia y la realidad empieza cuando ellos llegan, y que el hecho mismo de que ellos hablen y mientan o insistan en una cosa y la repitan, constituye la realidad, y la verdad que no es así. Digo, Milei podrá decir que el país anda bárbaro porque hay colas en los shopping, pero cada uno sabe, o la mayoría de la población sabe lo que la está luchando y lo mal que la está pasando en términos de poder adquisitivo. Caputo dice que el poder adquisitivo va a mejorar a partir de junio, bueno, estas cosas que acabamos de escuchar, pero la verdad es que el riesgo político sí es algo que se evalúa porque Milei mismo no colabora al decir, como dijo en una reunión de gabinete y también en una entrevista, que él no va a entregar un inocente, en verdad está encubriendo un corrupto, pero que él no lo va a entregar y que incluso está dispuesto a perder la elección. Entonces, pues, con lógica, los que van a querer invertir en la Argentina en el marco de este proyecto ultraliberal van a decir, che, el presidente dice que está dispuesto a perder la elección, está bancando un corrupto de una manera que no se entiende en los manuales de política de ningún país de la tierra. ¿Vale la pena invertir en este país de locos? Sí, el riesgo político existe. Desde el gobierno, Caputo sale todo el tiempo a decir ese riesgo cuca. La verdad que lo que hay por hoy es el riesgo de que no se entiende a dónde va la gestión de Milei. Se entiende la ultraliberalización de la economía, pero no se entiende que no haya ningún contrapeso social y no se entiende la protección de un corrupto. Tanto los hospitales como las universidades están al día de acuerdo a la ley vigente y la ley de presupuesto. Con respecto a las rutas, digamos, es al revés, es lo que no se hizo durante todos esos años, es decir, las rutas no se deterioran en uno, y toda la plata que se gastaba en eso se iba esencialmente en corrupción. Hoy nosotros estamos haciendo justamente lo contrario, se van a estar arreglando entre los 9.000 kilómetros que estamos licitando de corredores viales que van a estar en marcha a partir de junio. Todas esas cosas son las cosas que estamos haciendo y que es en realidad opuesto. Si se me achaca eso, bueno, sabe que sepa la gente que es opuesto en realidad a lo que se me achaca, porque es todo lo que estamos haciendo. Más iniciativas que este gobierno creo que no ha tenido nadie. Bueno, es falso. Las rutas se deterioraron en estos 2 años. Sí, evidentemente no es que eran ninguna maravilla, no estábamos hablando de autopistas europeas, pero las rutas se deterioraron dramáticamente en estos 2 años en lo que el gobierno deliberadamente cortó la obra pública. Porque el régimen de las rutas, tal cual estaba la foto del 2023, era que las rutas nacionales, las reparaciones y el mantenimiento estaba a cargo del Estado y nunca se entiende cómo, pero la gestión, el peaje, la administración de la ruta, cortar el pasto y los asuntos menores estaban a cargo del concesionario. Bueno, los concesionarios dijeron, yo los baches no los arreglo, y ahí las rutas se deterioraron. Hay infinidad de denuncias de los gobernadores, que los gobernadores son todos boludos, que dicen arreglen las rutas porque se deterioraron en estos 2 años. Por eso les digo, uno lo que espera de un ministro de Economía, más allá de que obviamente defienda su gestión, es que no mienta y tenga precisión en los datos. No tiene precisión en los datos, estas son las cosas que dice, y ahora dice, bueno, en junio van a empezar a arreglarse las rutas porque se van a empezar a privatizar. No está claro tampoco quién va a poner la plata para arreglar las rutas. Todavía no se conoce el detalle de los pliegos de privatizaciones. ¿Van a ser los privados los que arreglen las rutas? ¿Y en qué condiciones van a estar esas rutas? Porque si los privados intentan maximizar las utilidades y van a ser ellos los que arreglen las rutas van a costar mucho más caras, los peajes van a ser mucho más caros, esto va a aumentar el costo de producción de las cosas que vayan y vengan, y ni les cuento si uno tenga que viajar.
Todavía no está claro qué es lo que va a pasar, pero el deterioro de las rutas existe. Después está el tema del capítulo de las universidades. Salieron en masa los funcionarios del gobierno, Peto Velo, el director el secretario de Políticas Universitarias, Caputo, si no le debemos nada a las universidades dicen, mirá, no estás cumpliendo la ley y además no estás poniendo la plata de los hospitales universitarios. Ellos dicen, no está al día, solo falta discutir una cosita de la cosita de la cosita. En cualquier caso, este miércoles hay otra marcha federal universitaria. Lo que hoy está haciendo el gobierno es atentando contra la formación de los futuros médicos, porque el gobierno no solamente no está cumpliendo la ley que vetó y que después se consiguió la insistencia en el Congreso y 2 fallos judiciales a favor, sino que tampoco está cumpliendo la ley que no vetó, porque no gira los fondos para la partida especial para las universidades que tienen hospitales, por ejemplo. Ese es Emiliano Jacobiti, el vicerrector de la UBA, que fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical, demostrando, insistiendo en que las partidas no llegan. Al margen de eso, el dato dramático de la fuga de cerebros que hay en las universidades. Si quieren, no los consideren cerebros porque no son técnicamente científicos, pero son los docentes capacitados. A ver, para ser docente universitario se supone que tenés que ser un buen universitario, ¿sí? Y además tener la dedicación para enseñarle a tus pibes. Y la universidad, por lo menos la Universidad de Buenos Aires, pero también otras universidades públicas en la Argentina, como La Plata, ranquean tan bien a nivel mundial que están entre las mejores universidades del mundo siendo universidades públicas. Compiten con las privadas. Bueno, acá les estamos haciendo mierda porque somos unos biobárbaros, porque según el gobierno eso es un nido de zurdos. Bien, todas estas pelotudeces hay que escuchar en la Argentina, todas estas idioteces hay que bancar de un gobierno lleno de prejuicios, que claro, en el estupor del arranque, bueno, tal vez tenían razón, qué sé yo, la gente dijo, bueno, qué sé yo, tendrán razón. Después con los meses se mostró que nada de esto era verdad, que era todo un relato, que no había curros donde decía que había curros, que había que auditar las universidades. ¿Se acuerdan cuando decían que había que auditar las universidades? Era todo mentira, era todo un inmenso dibujo. Bien, lo que hicieron fue cortar partidas, bajar los sueldos de los docentes. 10.000 docentes se fueron de las universidades públicas. 100 docentes se fueron de la Facultad de Agronomía. Tengo por acá el listado de la gente que se fue. Escuchen. En la Facultad de Ciencias Naturales de la UBA renunciaron 438 docentes. Ciencias Naturales es la Facultad de las Ciencias Duras. Biología, química, física, meteorología. Bueno, 438 docentes se fueron desde fines del 2023. Un docente cada 2 días. Renuncian, se van. De ingeniería se fueron 342, de agronomía se fueron más de 100. Este es el resultado. Después de todo ese relato que puso en estado de sospecha a los docentes que formaban zurdos, acá está la realidad. 10.000 docentes se fueron de la universidad pública. Por cuestiones ideológicas, no, porque no pueden vivir, porque no les pagan. Seguramente, y de la manera más humillante, varios de ellos estarán haciendo de Uber o trabajando en cualquier cosa, porque no es que, como decía el sueño pro mercado de Milei, se los iban a llevar a la iniciativa privada y entonces iban a ganar mejor. Todo eso era una zaraza. La realidad es que están destruyendo la universidad pública. Esos mismos que mintieron en el comienzo son los que ahora dicen, no, las cuentas están al día. Desde la universidad, de las universidades públicas le dicen, no, las cuentas no están al día, no están poniendo la plata para el Instituto de Oncología Ángel Rojo, para el Hospital de Clínica, lugares que deberían ser sagrados en la Argentina, igual que el Garraham, los están rompiendo a pedazos, cortándole la plata. Por eso va a haber otra marcha. ¿Al gobierno le importa? No le importa, ya sabemos que no le importa. Solamente la desesperación de la gente de decir, che, nos están pegando mazazos en las paredes y no vamos a hacer nada. Bueno, esto es lo que va a pasar el miércoles. Hubo durante estos últimos 6 meses un deterioro del poder adquisitivo, pero también cuando miramos la película entera, se crearon 130.000 puestos de trabajo desde noviembre del 2023. Es verdad que se crearon en el sector, digamos, más informal, independiente, pero trabajos al fin. Incluso cuando miramos salarios, comparado con noviembre del 2023, los salarios del sector informal están fuertemente arriba le ganaron fuertemente a la inflación. Pero contra ello también, digamos, hay crédito,
tenés, digamos, la mayoría de los productos a precios mucha más variedad de productos y a precios mucho más razonables, desde automóviles hasta computadoras, celulares, prendas y calzados. O sea, tenés, digamos, mucha mayor variedad a mejores precios. Bueno, vamos a traducir lo que dice el ministro de Economía. Insisto, un ministro de Economía te tiene que pintar la cara con la precisión de las cifras. No es el caso de Caputo, pero ¿por qué no tiene precisión en las cifras? Porque zarasasea, muchachos. Porque fíjense que mientras el presidente Javier Milei anda por el mundo diciendo que el salario real mejoró en la Argentina, Caputo dice, hubo un deterioro del salario real en los últimos 6 meses. Ahora lo reconocen. Milei todavía no se enteró. Es las contradicciones. El presidente anda diciendo que mejoró el salario real cuando, la verdad es la que conoce el 80% de la población, se deterioró el salario real. Y después está la cuestión de la creación de los puestos de trabajo y la mejora de los sueldos en negro. Es decir, un poco de razonamiento lógico. Vamos a una Argentina de manteros y emprendedores, porque si está en negocio dejar un trabajo en blanco y meterte a laburar en negro, dice, no, hubo un ingreso, una mejora de los salarios en negro, muy difícil de ponderar. ¿Sí? ¿Cómo se ve la mejora de los salarios en negro? Además no tiene principio lógico. Efectivamente, el obrero de FATE que se quedó sin laburo y que se fue a manejar un Uber figura como que tiene trabajo. ¿Gana lo mismo? ¿O ese tipo está soñando volver a laburar a FATE o un lugar similar? ¿Lo vieron ustedes la semana pasada en los 6.000 tipos que se presentaron en Moreno? Muchos de ellos trabajaban en aplicaciones, vendían cosas por la calle, tenían su pequeña compra y venta de cosas, pero todos querían tener un trabajo en blanco. ¿Qué son masoquistas? ¿Son tontos? No. Tener un laburo en blanco en los barrios populares es estar un escalón más arriba de la incertidumbre del que vive de changas. Ya sea haciendo Uber, haciendo Rappi, vendiendo cosas en una feria un fin de semana o teniendo un kiosco improvisado, levantando la ventana de su casa a ver si puede vender unas gaseosas. Esa es la realidad. Para el gobierno, no. Se crearon 160.000 puestos de trabajo, dice, pero no computa los 300.000 que se pulverizaron. El saldo real es que se pulverizaron 300.000 puestos de trabajo en blanco. Cuando dice se crearon 130.000, perdón, desde noviembre de 2023, habla de puestos en negro. Habla de puestos en negro de trabajo, no de puestos en blanco. El saldo real es que estamos 300.000 puestos de trabajo abajo y que ahora sí dice que vienen los mejores 18 meses de la historia argentina. Antes iban a venir en abril, ahora lo promete para junio. Bueno, veremos qué pasa en junio, total, falta poco. Tal vez se cumpla lo que dice el ministro, tal vez haya algún grado de mejora para algunos, sobre todo en las provincias andinas y sobre todo en Neuquén. El problema son los conurbanos. Conurbano de provincia de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano de Córdoba, el conurbano del Gran Rosario, que ahí es donde la cosa se está poniendo difícil para vastísimos sectores sociales. Entonces, insisto, lo único que uno espera de un ministro de Economía no es que sea objetivo y sea un analista, pero que tenga precisión en los números. No tiene ni siquiera precisión en los números. Es un ministro de Economía ganado por un relato que acomoda según viene el momento, y celebremos que reconoció que hubo un deterioro del poder adquisitivo, porque si no nos estaría diciendo, muchachos, que estamos llenos de plata en la billetera. Viene el gobierno y ahora está con el super RIGI. Vamos a hacerle el RIGI, las inversiones. Anuncian inversiones por 150.000 palos. No vino ninguna. Porque eso hay que gestionarlo. Mucha gente que lo votó a Milei pensando que iba a ganar guita, que cierra la empresa. Total. Bueno, entonces, empresario que se dedica al mercado interno, empresario pyme, cualquier persona que se dedica a la economía real, sabe que podrá tener más o menos diferencia con los gobiernos populares, pero fueron los únicos, los gobiernos peronistas básicamente, que le permitieron ganar guita. Entonces, acá lo que hay que discutir en serio es cuál es el modelo de desarrollo del país. No puede ser todo el tiempo estereotipo, ¿viste? Vacía. Entonces viene uno que dice que defiende el mercado, pero resulta que en el gobierno donde se defiende el mercado cierran empresas. Y en el gobierno que supuestamente le ponía límites al mercado, Y ese es Leandro Santoro, y está el argumento que le está diciendo, es uno de los argumentos que van a circular seguramente en la campaña electoral del año que viene. ¿Cómo es esto? El gobierno liberal que venía a achicar el Estado para que florecieran las empresas, bueno, las empresas no están floreciendo, entonces los gobiernos populares a los que se criticaba por hipertrofiar el Estado son los que le permitieron ganar más dinero a diversos sectores de la economía. Ese es uno de los argumentos con los cuales el peronismo se quiere amigar con diferentes sectores sociales. El debate es todavía más profundo, porque la Argentina del 2027 no va a ser la Argentina del 2023. Y entonces,
el próximo gobierno, sea del PRO, porque Patricia Bullrich viene cabalgando por los palos, ya con el puñal desembosadamente agarrado, visitando empresarios, entrevistándose con quien sea, ya está haciendo campaña Bullrich 2027. Lo único que falta definir es si va a ser a la Nación o a la Ciudad de Buenos Aires, pero ella ya está caminando como si fuera una candidata, con todo el odio que le genera al gobierno. Pero lo que falta, y después, bueno, el candidato peronista, Kicillof también está, campaña Kicillof 2027. Lo que falta definir es si es Bullrich, Kicillof, por un lado, supongamos que Milei no puede reelegir, pero el próximo presidente, sea del signo que sea, va a encontrarse una Argentina radicalmente diferente a la del 2023, con un Estado desmantelado, con universidades en crisis, con cuestiones de discapacidad que va a haber que cumplir la ley, si es que no la logran modificar, pero también con sectores empresarios y productivos, como son la minería y como son Vaca Muerta, que no va a poder retroceder ni maltratar. Lo va a tener que tratar bien porque esos son los que le van a traer divisas. Entonces, ahí es donde el próximo gobierno, y por eso el discurso del nuevo peronismo está como poniéndose market friendly, diciendo, bueno, reconocemos que hay que tener ordenamiento fiscal, si podemos lo vamos a tener, hay que ver cómo refinanciar la deuda, pero defendiendo este capital, la actividad económica. La actividad económica es algo que el gobierno no le da mucha pelota, solamente le da bola a la actividad económica en los sectores concentrados, que son los sectores poderosos que lo sostienen, y el resto que se joda. Ahí empieza a entrar el nuevo discurso del peronismo, diciendo, bien, nosotros no somos estatistas, somos productivistas. Mientras gobernamos nosotros, a los privados de diferente tamaño les va bien, no solamente un puñado de sectores concentrados. Caputo dice, a los empresarios circulan ahí las filtraciones de lo que le dicen a los empresarios, loco, inviertan, estamos haciendo todo para ustedes, y no invierten, desagradecidos, malvados. ¿Qué más podemos hacer? Porque ya nos hemos bajado todo lo que nos podíamos bajar, le regalamos tal cosa, tal otra, y los empresarios no invierten. ¿Qué diría Keynes? No invierten porque no saben lo que va a pasar, no con el riesgo Cuca, con lo que va a hacer Milei. Acá el riesgo que hay en la Argentina es el riesgo Milei, que siga haciendo las cagadas que está haciendo. Ahí tienen un Kicillof mucho más suelto, hablando más estilo libertario, ¿no? No invierten porque no saben las cagadas que va a seguir haciendo Milei. Pero también el discurso va en el mismo sentido. Los empresarios no invierten porque no hay un proyecto de desarrollo. Entonces acá, por supuesto, Milei va a decir que Kicillof es un enano soviético expropiador, pero el peronismo está diciendo, no, los que ofrecemos un buen clima de negocio somos nosotros, no es Milei, miren lo que está pasando. Entonces, es un discurso del peronismo que busca seducir, porque ya sabe que los sectores populares en buena medida se desilusionaron de las promesas de dolarización y de bonanza de Milei. Entonces ahora dice, bueno, nosotros tenemos que ir a seducir a los sectores de clase media, que desconfían de nosotros, pero que también están padeciendo del ajuste de Milei. Tenemos que ir a seducir a los sectores productivos. Es más, Kicillof estuvo esta semana en Córdoba, en la zona núcleo, en el corazón del antiperonismo, diciendo, bueno, nosotros no somos antiproductivos, somos otra cosa, también diferenciándose de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiero decirles? Que el peronismo del 2027, sea quien sea su candidato, está buscando amigarse con los sectores productivos. ¿Por qué? Porque saben que los sectores populares ya están desencantados de Milei. Ojo, esos sectores populares también son los que están buscando soluciones más radicales en la izquierda trotskista. ¿Sí? Por eso el crecimiento en la imagen positiva de Miriam Bregman. Pero el peronismo dice, bueno, tenemos que amigarnos con los sectores productivos, porque esos sectores productivos, esa franja de la mitad de la Argentina, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, esa zona núcleo que se había pintado de amarillo durante los tiempos del PRO y que ahora se pintó de violeta, tiene de alguna manera que amigarse con el peronismo, por eso necesitamos un peronismo que tenga un discurso más productivo. Lo de Adorni no es el caso de un funcionario que cometió un error y que lo desgasta políticamente al gobierno, es el socio directo. ¿Te acordás que se habló siempre de triángulo de hierro? Bueno, sí. Este es el triángulo de hierro. Javier Milei, Karina Milei y Adorni. Y forma parte, evidentemente, de los negocios económicos. Entonces vos cuando tenés un tipo tan adentro y tan socio de esto, de negocios económicos centrales de un gobierno, no lo podés sacar. Si alguien que conoce al núcleo cerrado del mileísmo es Carlos Malatón. Estuvo en el origen de La Libertad Avanza. Después, cuando esbozó una mera crítica respecto de las cosas que estaba haciendo Milei, lo echaron como una rata y nunca más le atendieron el teléfono. Pero Malatón los conoce y los conoce bien.
ideológicamente, igual que Diego Giacomini, igual que tantos otros expulsados de Milei porque esbozaron alguna crítica, los conocen bien y los conocen de chiquito. Malatón está diciendo, bueno, el problema por el cual no lo echan a Adorni es que conoce los negocios. Flotan dos hipótesis de por qué el gobierno, en nombre de la moral, porque estas son las paradojas, algún día los historiadores se van a asombrar sobre cómo hubo en la Argentina un presidente que en nombre de la moral protegió a un corrupto. Misterio para historiadores en el futuro, pero técnicamente esto es así. Todo, si uno toma 2 pasos de distancia, todo es como un gran sketch de los 3 chiflados. Adorni dice que no va a obstruir la justicia y por eso no habla. Cuando en verdad proclamar la inocencia, ¿desde cuándo proclamar su inocencia? Presentar facturas y demostrar que él tiene la plata bien habida es obstruir la justicia. Al contrario, es contribuir a la justicia, por lo menos en el debate político. Adorni no lo hace. Dice que va a presentar la declaración jurada. Bullrich lo apretó, que presente la declaración jurada ya. La declaración jurada no aparece. ¿Por qué? Porque no tiene los papeles al día. Entonces la van pateando a ver si esto se diluye. Y si por lo bajo pueden apretar a Comodoro Pi, entre paréntesis. Lo habían apretado el juez Ariel Lijo, que es el que investiga la causa Adorni, con que no iban a designar como juez federal de Loma de Zamora a alguien que fue su secretario y amigo, que es Rodríguez Ponte. Ahora parece que la designación de Rodríguez Ponte, el envío del pliego para que lo discuta el Senado, se destrabó. Y entonces el gobierno tiene esperanza de que la causa Adorni entre en el famoso freezer de Comodoro Pi, que permita distender las cosas, como el mismo freezer que le aplicaron a la causa Libra. Nos vamos a ver en los próximos meses si la causa del enriquecimiento de Adorni, donde estaba previsto que lo citaran a indagatoria en algún momento del mes de mayo, entra en el famoso freezer de Comodoro Pi, porque acuérdense, siempre la clave del funcionamiento de Comodoro Pi es el freezer y el microondas. Meten las cosas en el freezer cuando están de acuerdo o están simpatizando con un gobierno y las activan en el microondas cuando sienten que ese gobierno está débil. Hasta acá, la causa venía caminando rápidamente, fíjense, comparatoriamente con Libra, donde el fiscal Tayano no movió un papel porque si no tenía que citar indagatoria a Milei. Hasta acá, la causa venía rapidito y por los palos. ¿Habrá habido una negociación, como dicen, entre Karina Milei y el juez Lijo y ahora la causa va a entrar en un freezer? Lo veremos en poco tiempo, porque todo indicaba que tenía que haber una citación a declaración indagatoria rápida. Puede que entre en el freezer, ojo. Algunos se van a enojar, pero puede que entre en el freezer. ¿Por qué? Porque ahora se pidió una pericia contable y la pericia contable tardan. Entonces puede que ahora, hasta que venga la pericia contable, pase un tiempo y Adorni siga y con el tiempo vuelva a dar conferencias de prensa y tengamos que fumarnos a Adorni en el poder, ya convertido definitivamente en memes. Este fin de semana lo más divertido que había para hacer en la Argentina era ver los memes con inteligencia artificial que le hacen a Adorni, no solamente la cascadita que les puse la semana pasada. Entonces, ese es el panorama con Adorni, pero las noticias de Adorni no dejan de aparecer, porque desde el entorno del fiscal hicieron conocer este fin de semana que Adorni, por si le faltaba algo, el tipo que gastó casi $390.000 en efectivo, que tiene deuda por $325.000 en hipoteca, y permítanme que dudan de si esa deuda existe o es un dibujo para ganar tiempo, en cualquier caso la debería pagar a fin de año. Esa persona que sacó de algún lado $726.000 y no lo puede explicar, además movió criptomonedas. Entonces quedan 2 hipótesis. O Adorni cobraba sobresueldos, igual que el resto del gabinete. A propósito, ayer fue la primera vez que el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo tajantemente no se cobran sobresueldos. Hasta ahora había vivido 3 veces, se les preguntó, y los funcionarios dijeron no, zaraza. Bueno, ayer primera vez Luis Caputo dijo no se cobran sobresueldos. Y la otra hipótesis es que Adorni sabe de los negocios paralelos de Milei, de Karina Milei, que por eso lo defienden tanto. En cualquier caso, Adorni gastó $726.000. Está el conteo de la guita que se le descubre a Adorni. En el fin de semana trascendió que además movió criptomonedas. Tiene una billetera de criptomonedas en la que hubo movimientos, no se sabe. Y son del 2024. Lo debería haber puesto en su declaración jurada. Tampoco lo puso, o sea que mintió. Tenía criptomonedas, no la puso en su declaración jurada. Tanto en contra para Adorni. El mismo que le encantaban los muebles hechos a medida, las cascadas, la casa hecha nuevo, y que gastaba plata como si la tuviera. Efectivamente la tenía. Bien. Pero ahí es donde uno dice, ¿y Adorni, dónde sacaba esta plata?
Y acuérdense de lo que fue el caso Cuadra, el senador aquel del peronismo, que por otra parte el peronismo nunca dio una explicación de dónde salía semejante corrupto, procesado por Arroyo Salgado por un triángulo de retornos cuando era secretario de gobierno de la provincia de Entre Ríos, y ahora todavía viviendo en Paraguay en su exilio dorado, porque lo engancharon con una mochila con $200.000 vivos, que se dice, no está comprobado, porque en Paraguay no lo investigaron, en Argentina tampoco, pero siempre se pensó que Cuadra había ido con su novia a Brasil a sacar y a convertir criptomonedas en dólares crocantes, y que cuando quiso volver a Paraguay, ahí lo engancharon porque estaba intentando volver a la Argentina. Entonces, ese punto es el que ahora sobrevuela, decir, che, ¿los sobresueldos se pagan en criptomonedas? O Adorni tuvo estos movimientos de criptomonedas porque hay la empresa de Grandío, la famosa Imhouse, que le pagó el vuelo en el avión privado, también tiene una offshore en Uruguay, y esa offshore tiene movimientos de criptomonedas que eran por como le devolvían a Adorni algún dinero de los contratos de publicidad que hacía para el programa de Grandío en la televisión pública, donde eran socios. Estas son las hipótesis que maneja el juez. Pero mientras tanto el gobierno dice, bueno, no, Adorni es un señor inocente y lo protege en nombre de la moral. Este es el disparate. Milei se plantó en el gabinete y les dijo, al que no le gusta se va. Patricia Bullrich le quiso discutir, se conoció ahora esto, el fin de semana, porque alguien habla en esa reunión de gabinete, son más de 6, 7, hablaron. Y ahí Patricia Bullrich le dijo, perdón, yo quiero decir algo, y Milei la mandó a callar, para que inmediatamente Bullrich salió a decir, che, que Adorni presente la declaración jurada, y lo puso contra las cuerdas, porque fíjense que la declaración jurada no aparece, dice, no, tengo hasta julio para presentarla, la declaración jurada es un trámite, serviría para el debate público, la declaración jurada de Adorni no aparece, y no va a aparecer porque no tiene los papeles al día. Mientras tanto, al único que apuestan es a arreglar con el juez que la cosa quede caída o quede en algún lugar frisada en los intestinos de Comodoro Pi, y que Adorni siga para que no hable, porque debe saber mucho de cómo es el mundo Milei, de los Milei, de Karina y de Javier Milei. Pero la declaración jurada de Adorni no aparece. Yo diría que estos casos distraen, y entonces el planteo, y también lo ha dicho el presidente y el mismo Manuel en una entrevista que hizo en las últimas horas, es tratar de aclararlo lo antes posible, más allá de los tiempos legales de la presentación de la declaración jurada, ¿no? Tratar de cerrar este capítulo, ¿no? Y que, como corresponde, Manuel, como todos los funcionarios, nosotros tenemos que rendir cuentas ante la ciudadanía y eventualmente en la justicia si hay una denuncia, ¿no? Pero ojalá cuanto antes podamos hablar de lo importante, de los grandes debates de la Argentina, de las reformas que se están haciendo y salir de este tema. Diego Valenzuela es un alfil de Patricia Bullrich, fue primer candidato a legislador, a senador provincial en aquellas elecciones que pierde el mileísmo. Él pierde en el combate de la primera sección electoral contra Catopodis. Dejó su intendencia en 3 de febrero, se fue a un puesto como senador en la provincia de Buenos Aires, esperando que lo fueran a nombrar en la Dirección Nacional de Migraciones, en el famoso AIS argentino. Nunca lo nombraron. Ahí se empezó a ver la pelea entre Karina Milei y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tomó nota. Y después de que Patricia Bullrich diga, y le generó un odio a Karina y a Milei, que tuvieron que salir a decir, no, qué simpática, Pato, nos spoileó, pero Manuel va a presentar la declaración jurada que no aparece, cri. Entonces uno dice, che, pero ¿y dónde está la declaración jurada de Adorni? Ahí aparece Diego Valenzuela diciendo lo mismo que Patricia, porque es otro de los heridos. Y esta es la especulación de fondo de este fin de semana. Patricia Bullrich, que se está juntando con empresarios, que se abrazó con Mauricio Macri a la vista de todos, que se está juntando, pues lo fue a ver al presidente Kast de Chile, como si fuera una candidata a presidenta también. ¿A qué está jugando? ¿Está jugando Bullrich 2027 para la ciudad de Buenos Aires, como dijo, o para la nación? En paralelo se conoció hoy un documento del PRO que dice, nosotros vamos a apoyar las cosas que nos parecen bien y no vamos a criticar las que nos parecen mal. Algo que es de perogrullo, pero para el mundo libertario, donde si vos criticás algo, por mínimo que sea, te convertís en un archienemigo, y después te perdonan y hacen como que no hubiera sucedido nada, pero no es precisamente un dechado de coherencia. Todo esto genera y activa el gen paranoico del mundo Milei. Entonces, los Milei ven conjuras por todos lados y dicen,
Patricia Bullrich, con la que no se pueden pelear, porque no sea cosa que Patricia Bullrich se les lleve senadores y se les lleve diputados y les quite la mayoría, le ponen sonrisa así, de sonrisa forzada. Qué simpática, Pato, como dijo Manuel Adorni, una fenómena, Pato, qué simpática. Y en verdad saben que Bullrich ya está con el puñal en la mano y que si joden mucho va a apuñalarlos y se va a ir con un pedazo de los diputados que le responden, esperando un 2027 donde, yendo a juntar los restos del PRO con un guiño de Mauricio Macri, porque Macri sabe que él no puede ser candidato, puedan aspirar a ganar una elección. Y es de lo que están hablando buena parte de los editoriales, de los diarios que apoyaron a Milei, pero ahora dicen que hay que imaginar un 2027 de un mileísmo sin Milei. O sea, de un cambio, como dice el PRO, un cambio que quiere decir una gestión liberal o neoliberal, más extrema, menos extrema, una gestión liberal sin Milei, porque Milei no da para más. Este es el punto de lo que está discutiendo la derecha y los sectores empresarios concentrados en la Argentina, como los que se nuclean en la EA. ¿Quiénes son los que están en la EA? Clarín, Arcor, Aluar, son todos esos sectores con los que Milei ha tenido polémicas con cada uno de ellos, los ha insultado, ha tenido tweets fijados como contra Clarín. Esos muchachos no se olvidan. Entonces esos muchachos que están enojados dicen, bueno, no queremos que venga el peronismo porque es nuestro cuco. Entonces, ¿a quién vamos a ir a buscar? A Patro Bullrich. Y si hay una solución de urgencia, ¿a quién están yendo a ver? Y esto sí es una noticia particularmente escalofriante, a Victoria Villarruel. También trascendió este fin de semana que Victoria Villarruel, la vicepresidenta, simpatizante de Videla, lobista de Videla, simpatizante de los milicos, defensora de la dictadura, está recibiendo empresarios y los escucha diciéndoles, ¿saben qué? Yo haría algo diferente de lo que está haciendo este muchacho. Porque el gobierno ya no entrega, no solamente no hace políticas de salud sexual, no entrega más preservativos y ejecutó 0 pesos del programa de ESI, de educación sexual integral. Entonces, bueno, aumenta la sífilis en personas embarazadas además, lo cual es un problema muy grande, pues la sífilis congénita genera grandes malformaciones congénitas. Pero aumentó el coqueluche, tuvimos un brote de coqueluche muy grande, es la toferina, está en la vacuna con la bordetela de pertussis, y es una vacuna que también bajó su porcentaje de vacunación y se generó un brote. Pero además estamos recibiendo el 50% que necesitamos para prevenir el sarampión. A pesar de que tenemos brotes de sarampión en la región, que tuvimos hace poco uno en el país que lo logramos contener, y después aparecen enfermedades como la tuberculosis, que es una enfermedad de la pobreza. Los prejuicios ideológicos, las barbaridades anticientíficas, el terraplanismo pelotudo cuesta, se convierte en enfermedades. Y estas son las cosas que se están viviendo en la Argentina. Argentina se fue de la OMS, y ahí anda la OMS diciendo, che, no colaboran con nosotros. El antivirus que el último brote de antivirus modificado apareció en 2019, justo antes de la pandemia. Claro, la pandemia tapó todo, pero ese antivirus modificado que ahora se transmite de persona a persona, cuando antes se transmitía solo por inhalación de las heces, la orina de las ratas, ya está en el mundo, mutó, se llama virus Andes o virus patagónico, cepa patagónica, y salió por un crucero y ya anda por el mundo. Los diarios de todo el mundo están hablando del virus argentino, del virus patagónico. Mutó de tal manera que no solo se contagia persona a persona, sino que hay que recordar que no tiene cura. Es como el COVID en los primeros tiempos cuando no había vacuna. A suerte y verdad, cruzar los dedos, 30% mortalidad. Si le da a una persona que depende más de su estado de salud, porque no hay cura, no hay manera de frenarlo, no hay antiviral. Eso ahora se combina con que la Argentina se fue de la OMS. Entonces desde la OMS están diciendo que lástima que Argentina se fue porque podríamos tener un grado mayor de colaboración científica. La semana pasada ustedes lo escucharon aquí a Hugo Pizzi contar que lo llaman a él directamente porque no tienen con quién hablar. ¿Cuál fue la reacción del Ministerio de Salud? En lugar de preocuparse por el virus, de lo que está pasando, por mandar a hacer estudio, por ver, bueno, qué se hace en la Patagonia para que esto no se dispare. La Patagonia además es el lugar donde se está invirtiendo en vaca muerta, donde vienen los ricos a intentar comprar parte de los parques nacionales, ese lugar que la Argentina y el gobierno de Milei ofrece como un paraíso al mundo. Desde ahí vino un virus que mata, que no tiene cura. El gobierno ni toma registro y lo único que hizo fue darse por ofendido cuando el titular de la OMS dijo qué lástima que se fue a la Argentina. Dijo, es una decisión soberana. Bien, este es el nivel de terraplanismo que tenemos hoy. Haberse ido de la OMS generó que hubiera menos posibilidad de acceso a vacunas. Por eso es que Nicolás Crepla, que está diciendo, el gobierno no envía vacunas.
ha caído la tasa de vacunación en la Argentina por esta pelotudez de seguir a Trump e irse de la OMS. Las vacunas salen más caras para los que no están integrados a la OMS. Hay menos vacunación en la Argentina y este terraplanismo genera enfermedades y genera muertes. A su vez también, el otro prejuicio que también está generando daño en la población es el de no distribuir alimentos, de haber cortado los fondos nacionales para los alimentos que llegaban a comedores escolares, a escuelas. Hace 2 semanas estuvieron los intendentes del conurbano, los intendentes de la provincia de Buenos Aires y algunos nacionales diciéndole a la ministra Petovelo ponga la plata que tiene que poner para los planes que iban a los pibes. La ministra Petovelo dijo, no, anda a reclamar a Kicillof. Ayer nosotros en GPS presentamos el informe, algo que nos había adelantado acá el intendente de Berisso, que dijo, hicimos un relevamiento y lo que vemos es que tenemos pibes más gorditos y de talla más baja, con propensión a tener enfermedades tempranas inexplicables como la diabetes. Esto es lo que está generando. Esos pibitos comen fideo todo el día y eso les genera una malnutrición, no una desnutrición tal como se conocía, los pibes raquíticos, sino una malnutrición porque están comiendo demasiada comida chatarra, demasiados fideos. Esa comida no sirve para un pibe. 52% de los pibes están en peso en Berisso, en el relevamiento que hicieron. Los otros, o sea, 52, el 48% restante está con niveles de sobrepeso o directamente obesidad en los chicos. Esto es un problema nutricional. Son problemas que no son problemas meteorológicos, son problemas provocados por decisiones políticas. ¿Estábamos en un paraíso? Seguramente no, pero lo que sí se constata es que en términos sanitarios estamos claramente peor.